Gente de las Cuatro Naciones, oficialmente estamos a 3 semanas de que se estrene el live action de Netflix de La Leyenda de Aang. Y estoy plenamente consciente que hacer reseñas de los libros en estos jueves de análisis no hubiera sido lo idóneo, porque a nadie le interesa ahorita que hablemos de los libros. Y estoy hablando de forma alegórica, obviamente hay personas que quieren que hablemos de los libros, pero todos estamos metidísimos en el hype de el live action. Y basado en comentarios que he estado leyendo sobre el video del día de ayer sobre Sokka y los comentarios machistas y esto que decidieron quitar para el live action, me parece correcto que abramos este especial de 3 jueves, que son los que nos faltan para llegar al 22 de febrero, hablando de la primera temporada y los arcos de desarrollo de personaje que vemos en Sokka, en Katara, en Aang y en Zuko a lo largo de todo este primer libro, para que entendamos un poquito más qué es lo que va a pasar o qué es lo que sí se podía o no se podía quitar, qué le fuera a afectar o no al desarrollo de los personajes en esta versión live action. Esto no es un intento de hacer que les guste el live action. Yo creo que ya para este punto, con todo lo que ha salido y con todo lo que hemos visto, al que no le está gustando el live action, ya no le va a gustar. Esto es nada más una forma que yo estoy tratando de ofrecerles para que entendamos que no solamente los personajes de Avatar son lo primero que podría aparecer. El Avatar, por ejemplo, Aang no es nada más el avatar que aprendió a ser, el humano que aprendió a ser el avatar. Katara no es nada más la mujer poderosa que lucha para proteger a los que ama. Sokka no es el machista que fue iluminado y se volvió alguien equitativo. Y Zuko no se reduce nada más al personaje que dejó ir su odio y aprendió a buscar la felicidad, sino que hay más cosas a fondo. Así que por eso se me ocurrió agarrar estos 3 jueves para hablar de todo el primer libro, los tres arcos narrativos que vemos y el cómo cada uno afecta a los personajes y los prepara para la siguiente parte de la historia, que es la segunda temporada. Wow, ese fue un intro demasiado largo, pero bueno, ahora sí vayamos con el primer video de Camino a Live Action, el primer arco de los personajes en el primer libro de La Leyenda de Aang. El primer arco, que es el que vamos a tratar en el video del día de hoy, que yo sé que no les va a interesar a muchos porque pues se podría decir el más aburrido, es el que a mí me gusta llamar el arco de la presentación, y abarca del episodio 1 al episodio 6, antes de los episodios de Solsticio de Invierno. Y el arco de presentación funge única y exclusivamente para que aprendamos sobre el universo en el que nos estamos introduciendo, sus reglas, sus normas, qué se puede romper, qué no se puede romper, y los personajes, sus personalidades y el rol que van a cumplir en esta misión y en esta historia. Y me resulta bastante interesante que el arco de presentación sea estos 6 episodios, porque justo después, y eso lo veremos hasta el siguiente jueves, en el arco de El Problema, que así lo llamo, es cuando ya que nos presentaron a los personajes, ahora nos presentan cuáles son las cosas a las que se van a enfrentar. No nada más el dilema principal, que es el de detener al Señor del Fuego y acabar con la guerra, sino sus propias batallas. Pero para poder llegar a eso, es necesario pasar por todo este arco de presentación. Como buen apertura o opening de el arco de presentación, tenemos el mejor intro de todos. Y es que a algunos se nos olvida, pero el intro del primer episodio no es igual al resto de los episodios, que de hecho esto ya pareciera ser una tradición en las series de Avatar, porque al también de La Leyenda de Korra, el primero es diferente al del resto de episodios, y es que en el primer intro, Katara nos está contando la historia. Introducen a la serie a modo de narración, pero esto no es malo, y de hecho yo ya he dicho antes que en el cine se tiene que mostrar, no contar, porque nos están ubicando. Literalmente nos están introduciendo a este nuevo mundo y a sus reglas y al cómo funciona, y el hecho que lo haga una persona superviviente de ese mundo, que después va a tener un papel importante en esta historia, le da un super mega plus, y por eso el intro de La Leyenda de Aang es sumamente bello en el primer episodio, porque he visto La Leyenda de Aang las veces suficientes para decirles que al chile sí está muy largo el intro. O sea, si hubieran hecho algo como lo que hacen en La Leyenda de Korra, de que lo acortan para no perder el tiempo, hubiera estado bien, porque el intro sí es
muy largo. En el primer episodio funciona perfectamente bien porque nos plantean qué pedo de la guerra, los 100 años, lo que pasó y sobre todo nos presentan a la figura del Avatar y con nada más una serie de diálogos y una presentación rápida de su poder, nos queda perfectamente claro que en ese mundo el más importante y el más cabrón es el Avatar. Y no necesitaron ponernos una secuencia de batalla o al pinche güey levantando 200 libras y 200 toneladas con las manos. No, simplemente a un güey dominando los elementos en una roca y de pronto desapareció y ya. No necesitamos más para saber que el Avatar era la madre más importante, que la Nación del Fuego eran los malos en esta ecuación y que había una guerra y que el mundo estaba devastado. Y esos son los primeros 30 segundos del primer episodio. Ahora, ¿por qué hago mención de el intro? Porque es sumamente importante, porque en otras series o en otros productos donde no contamos con un intro que funcione no solo como intro, sino también como preludio a la misma historia, o sea, no nada más es el momento musical de, es que está empezando un nuevo episodio, sino que fue literalmente una introducción a la historia, eso le quitó mucha chamba a la serie misma porque no se tuvieron que detener o no tuvieron que agarrar 1 o 2 episodios para mostrarnos todo lo que Katara nos explica en el intro, que hay personas que controlan los elementos, que todas vivían en armonía, que eran 4 pueblos diferentes, 1 por elemento y que la Nación del Fuego se puso loca y que además de todo eso había uno en particular que dominaba a los 4, que era el que mantenía la paz, pero cuando inició la guerra se fue a la chingada. Toda esa información que Katara nos da en un intro de como minuto y medio es suficiente para que la serie se ahorre 2, 3 capítulos de mostrarnos todo eso y entonces pueden arrancar directamente presentándonos al elenco principal, a los personajes principales, porque ya no tenemos que familiarizarnos con su mundo, no tenemos que saber por qué están ahí o por qué están haciendo lo que están haciendo, porque desde el intro nos dicen que están en guerra, que hay que sobrevivir y que algunos pueden controlar elementos y que así está el desmadre. Y gracias a eso podemos arrancar con Sokka y con Katara haciendo lo que se esperaría de personas que sobreviven a una guerra, cazando, buscando alimento, una alegoría animada de luchando por sobrevivir. Y es aquí donde pasamos a la parte de presentación de personajes. Pero la presentación de un personaje no es lo mismo a establecer el rol del personaje y eso es algo que genera confusión en algunas personas porque uno podría pensar que con nada más el primer episodio ya sabemos qué va a hacer cada personaje. Sokka, el alivio cómico, Katara, la que iba a dar los discursos motivacionales y la que iba siempre a querer hacer algo, y Aang, el que iba a estar enfrentándose al problema. Pero la verdad es que aquí lo único que nos están haciendo es como cuando conoces a una persona por primera vez, saber qué chingados es él y qué es lo que hace y nada más. Por eso se necesitan estos 6 episodios que para algunos podrían parecer de relleno para terminar de entender toda la dinámica del personaje y ahora sí meternos al segundo arco, que es el que veremos el siguiente jueves. Bueno, nos presentan a los personajes, vemos que esto va a tener un toque sí serio, dramático, pero al mismo tiempo va a tener un toque cómico y agregan la dinámica de Sokka y de Katara, que más que centrarnos en que Sokka era el machista y que gracias a su comentario machista el Avatar pudo renacer, hay que concentrarnos que es la dinámica de 2 hermanos. Independientemente de fueran hombre o mujer o hombre o mujer, es una dinámica de 2 hermanos que sí muy en época de guerra, que sí muy se los llevaba la chingada, pero siguen siendo 2 hermanos. Y un detalle que me gusta mucho es que a pesar de todo, Sokka siempre busca cumplir la palabra que le dijo a su padre de proteger a Katara. Por eso en estos primeros episodios se define mucho el rol, sí, de Sokka a huevo queriendo ser él el líder y él el que esté al mando, pero al mismo tiempo también queriendo ser el primero en proteger a su hermana y proteger a su pueblo. Al grado de que es el último del equipo Avatar original, es decir, Sokka, Katara y Aang, en aceptar que va a dejar a su pueblo para irse a proteger al Avatar, que es lo que pasa al final del episodio 2. Entonces ya se definen las personalidades. Sokka sí va a ser el alivio cómico, pero también es el que va a ser el protector, pero no va a ser el sobreprotector, porque nos dejan muy en claro que Katara puede defenderse ella sola. Y muy
involuntariamente hablando, con el personaje de Katara nos dejan en claro que los personajes femeninos en esta serie van a dar de qué hablar y no van a ser el típico personaje de por favor rescátenme o hagan todo por mí. Y eso es bastante importante porque Katara desde el episodio 1 es alguien que no se calla las cosas y que les dice sus verdades a la gente cuando es necesario, cosa que veremos repetida a lo largo de los episodios posteriores. Ya después vemos la aparición de Aang y la aparición de Zuko. Es interesante que tanto Aang como Zuko aparezcan casi al final del episodio porque ellos son los verdaderos protagonistas de la historia. Y yo ya he dejado muy claro en videos anteriores que Zuko y Aang no es que sean protagonista y antagonista, es que los dos son los protagonistas. Y la leyenda de Aang no es nada más contarnos la historia del Avatar, sino es contarnos la historia del final de la guerra desde ambas perspectivas. La de Aang como el héroe y la de Zuko como el villano. Pero ambos aquí son los protagonistas y por eso me gusta que nos los presenten casi hasta el final, porque nos dejan claro que sí Aang podrá ser el Avatar, pero tanto Zuko como Aang a nivel personaje son igual de importantes. Por eso, cuando en el episodio 3 que tenemos el vistazo al pasado, que es muy importante para entender el porqué de Aang está ahí, pero sin revelarnos mucha información todavía hasta que lleguemos al episodio de la tormenta, es que casi no vemos a Zuko. Sí aparece, pero se podría decir que su arco en el episodio del Templo Aire del Sur es de relleno o no es tan importante. ¿Por qué? Porque la misma serie nos está diciendo, no, en este episodio te tienes que concentrar en Aang, en sus vivencias y en lo que está sufriendo al darse cuenta que pasaron 100 años. Y nos dejan explorar un poquito más la profundidad del personaje de Aang. No se trata del típico protagonista de yo soy el ultra chingón que sabe hacerlo todo y tengo todas las respuestas. Se trata meramente de un niño al que le dijeron tienes la responsabilidad del mundo sobre tus hombros. Una carga que ni tú ni yo podríamos cargar ahorita con 25 que yo tengo y la edad que tú tengas. Entonces, ese episodio nos ayuda a entender. Y luego nos pasamos al otro episodio que es el del Rey de Omashu y el de Prisioneros, porque vemos los estragos de la guerra que provoca la Nación del Fuego y nos permite concentrarnos en la Nación del Fuego. Entonces, cuando un episodio pareciera que es de relleno, es porque es solo la perspectiva de un lado de la historia, porque tenemos que prestarle atención al otro lado de la historia, y el otro lado de la historia aquí viene siendo Zuko, que ya habían pasado 3 episodios que no habíamos visto tanto de él, y en los episodios tanto de Prisioneros como del Rey de Omashu sabemos un poco más de él, entendemos su pasado y entendemos que sí es el antagonista aquí, pero que en realidad no es malo. Y no sé ustedes, pero entre más veo la serie, y no es porque conozca el desenlace de Zuko, más me doy cuenta que desde el primer momento nos dejaban en claro que Zuko, más que ser el villano, era alguien que estaba enojado y confundido. Y nos empezamos a dar cuenta de los problemas que Zuko va cargando con las escenas que vemos de Zuko, su enfrentamiento con Zhao, sus problemas con la nación, sus reproches hacia su tío, pero al mismo tiempo lo cercano que es a él, mientras que pareciera que con Aang y el equipo Avatar estamos perdiendo el tiempo. Lo que nos llevaría al último episodio de este arco de la presentación, que es el de Prisioneros. Y hace rato dije Prisioneros, pero quería decir Guerreras Kyoshi, porque ahí en el de Guerreras Kyoshi pues también vemos desarrollo tanto para Sokka, que es de los más importantes, y como para el de Katara. Pero el desarrollo de Sokka yo ya lo hablé en el video pasado, que es que Sokka, su verdadero problema no era que fuera sexista y machista, era que él creía que los roles eran definidos por quienes le decían que debían ser definidos y no que tú elegías tu rol a cumplir. Y es en el episodio de las Guerreras de Kyoshi donde se da cuenta de que no es así, de que tú eliges cuál es tu verdadero rol. Por eso yo lo explicaba tanto en mi TikTok como en mi video como en la publicación que hice hablando de la decisión de live action de quitar el sexismo de Sokka, que si bien me parecía una pendejada, no podía estar del todo de desacuerdo porque el sexismo y el machismo de Sokka eran una consecuencia, o sea, eran un resultado de su verdadero problema. Y cuando sana su verdadero problema es cuando se deshace de todas esas actitudes negativas. Sumado a que en la entrevista los actores nunca dijeron quitamos todo, dijeron quitamos algunas cosas, pero la gente se volvió loca. Bueno, el punto es que hace rato me refería al episodio de Guerreras Kyoshi, ahora sí, hablando del episodio de Prisioneros, es donde ya vemos el encaminamiento a la parte o a la segunda arco de
de narrativa de la primera temporada, que es el de la preparación o el arco de la problemática, que es cuando ya vemos que la cosa se vuelve más real, porque antes nada más nos estaban presentando los personajes y un poquito el mundo que los rodeaba y se estaban definiendo sus personalidades, pero cuando llegamos al episodio de Prisioneros es el primer encuentro de Aang como Avatar con una problemática real que no puede resolver. Es el primer encuentro de Sokka al darse cuenta de que él no puede estar al control, él no puede ser el que mande y tiene que delegar la fuerza y la astucia a otra persona, y es la primera prueba de Katara de si de verdad todo lo que dice defender es cierto y de si está dispuesta a darlo todo para proteger a los débiles. Es la primera vez que vemos al equipo Avatar ponerse en el papel de estamos en peligro y tenemos que tomar ahora sí, asumir nuestros roles y hacerlo aunque no querramos. Y por eso el episodio de Prisioneros es tan importante, porque además de ser todo eso, es la primera vez que vemos el levantamiento de los sometidos hacia los sometedores. Las personas del Reino Tierra que estaban aprisionadas levantándose contra la Nación del Fuego y tomando la decisión, gracias a la esperanza del regreso del Avatar, de liberar a los demás pueblos. Literalmente este es el último episodio en donde Aang todavía es como que un rumor y un secreto y ya se vuelve popularizado que el Avatar ha regresado. Previamente en el episodio de Guerras de Kyoshi se seguía, pero todavía no estaba así como que totalmente que el Avatar había regresado así como que a ciencia cierta, y para los que ya lo sabían no había dado de qué hablar. No es sino hasta que liberan a la gente del Reino Tierra en ese episodio de Prisioneros que ya se empieza a dar cuenta la propia Nación del Fuego que el Avatar puede representar una amenaza. Eso nos dejaría el terrenito ya todo bien preparado para el segundo arco de narrativa que tiene la primera temporada, que es el de la problemática o el arco medio o el nombre. Voy a tratar de definirlo y voy a tratar de tener un mejor nombre, pero ¿qué es lo que nos debe de importar en el live action para este primer arco? Simple y sencillamente que nos sepan presentar a los personajes y su verdadera esencia, quitando de lado idiosincrasias de la época o idiosincrasias del contexto del 2006 o idiosincrasias de los creadores cuando crearon a los personajes, mantenerse en la esencia de lo que son en realidad. Ya hablamos de Sokka, ya sabemos también el de Katara, que siempre busca proteger a los débiles y siempre busca hablar por los que no pueden hablar. Y tenemos las más complicadas, que son la de Aang y la de Zuko, que para definirlo sumamente rápido yo sí lo diría, es la historia de un héroe que se vio involucrado en algo más grande que él y los resultados lo están alcanzando. Eso es lo que definiría a la perfección a Zuko y a Aang. Los dos fueron héroes, los dos se vieron involucrados en algo que los sobrepasaba por la edad, por conocimiento, por sabiduría, y las consecuencias de ese algo que no supieron afrontar es lo que ahora tienen que corregir. En el caso de Zuko fue hablar antes de tiempo y la quemada de su jefe, y en el caso de Aang fue eres el Avatar, debes proteger al mundo. Y eso es lo que ellos deben resarcir. Ahí está la esencia de los personajes presentada en los primeros 6 capítulos de la leyenda de Aang, lo que nos deja todo preparado para la siguiente parte que veremos el siguiente jueves. Así que banda, espero este video les haya gustado, les haya entretenido y haya sido ilustrativo para las personas. Así que si fue así, pues me apoyan mucho suscribiéndose, compartiendo y dándole like y dejando su comentario con cualquier idea, queja, pregunta, sugerencia. Pero ya saben, siempre haciéndolo con orden y con respeto, porque de lo contrario se van de este canal. Lo he dicho antes y lo seguiré diciendo, así seamos 1.000.000 o 100.000 o menos o más. Es respetar literalmente la única regla del canal. Pero ahora sí, por lo demás, siéntanse libres de dejar en los comentarios cualquier cosa que ustedes quieran aportar, alguna pregunta, alguna idea para teoría, para top, es completamente aceptado en los comentarios, pero respeten la regla. Y ahora sí, sin nada más que agregar, banda, yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.